Hola mis amigos de este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre para mí es una inmensa bendición, una gran alegría el poder estar con ustedes y especialmente en estos programas de esta serie que estamos compartiendo, que yo estoy haciendo para ustedes, porque como les dije anteriormente, para mí era muy importante el estar con ustedes en este momento tan dramático de la historia de la humanidad, porque esto aquí no se salvó nadie. Todos hemos sido afectados en mayor o en menor escala, porque hay países que no ha habido tanta contaminación, tanta mortalidad como en otros, pero todos, en menor número, mayor número, han sido víctimas de esta pandemia que en un momento dado se creía que era algo muy local y de pronto estalló y cubrió el mundo entero. Y para mí yo le diría prácticamente yo tenía ansiedad porque quería estar con ustedes, quería compartir, eh, sobre todo en nuestra posición como cristianos en este momento histórico, porque eventos han habido siempre. Esto es una cosa que vamos a estar hablando especialmente en el programa de hoy. Eventos, guerras, pandemias, destrozos, todo esto fenómenos naturales, pero eso siempre lo ha habido. Pero la respuesta del cristiano frente a todo esto es otra cosa. Y yo creo que cada vez que hay alguna eventualidad en el mundo, sea a nivel personal o a nivel nacional o a nivel internacional, como es el caso del coronavirus, esto es un reto para que el cristiano se crezca, que no nos disminuyamos, sino que crezcamos frente a todo esto. Y es muy fácil porque somos seres humanos, tenemos miedos que nos paralizan, tenemos el instinto de sobrevivencia que a veces nos hace por comportarnos un poquito menos como seres humanos y más como animales asustados, ¿no? Y todo esto, pues, por eso hay que hablarlo, compartirlo, para que caigamos en tiempo y no tengamos nada que lamentarnos, sobre todo a nivel de conciencia, cuando miremos para atrás. Por eso el programa de hoy tiene pandemia, crisis mundial. Este es el nombre del programa que le di hoy. Pero como siempre les digo, siempre hago una antesala, un prólogo para decirles a ustedes que la razón que estamos en este pequeñito estudio, que lo hemos tratado de hacer lo más agradable posible para seguir con la calidad que siempre ha exigido el WTN, porque sigue la visión de la Madre Angélica, que era para Dios lo mejor, y se ha seguido, y sobre todo en la producción en español, me imagino que también como en inglés, que siempre se busca el detalle, y vuelvo a repetir que le doy las gracias a toda la gerencia, especialmente a mi productora Marisela Enrique, que es el presidente de todo lo que es la parte hispana, de la sección hispana, Pablo, Jaime, ese es el cuarteto que prácticamente está responsabilizado de todo lo que es la parte de español, en español de EWTN. Y les doy las gracias por haber confiado. Tenemos con nosotros a un excelente camarógrafo aquí en Puerto Rico, Ángel, que la verdad que se ha salido de todo lo que puede una persona, se esperaba, porque ha ido hasta ustedes no tienen idea, que ha hecho un estudio donde prácticamente no había nada, porque queremos respetar, como digo yo, la excelencia y al mismo tiempo poder llegar a ustedes. Era muy importante para mí llegar a ustedes. Y también aprovecho porque hoy celebramos también la fiesta de Santa Clara, 11 de agosto, y quiero mandarle un abrazo, un saludo a mi gran amigo, obispo, compañero sacerdote, hombre de Dios, que yo le tengo un gran amor, un gran cariño y una gran admiración a Monseñor Arturo González Amador, obispo de Santa Clara, Cuba, un hombre que ha estado a la altura del momento histórico que vive esa isla y que como obispo ha tenido unas iniciativas increíbles. De hecho, el gobierno provincial de Santa Clara, por un tiempo ya se lo quitaron, ustedes saben cómo es Cuba, pero por un tiempo cuando todo esto arrasaba, y en Cuba saben que hay muy poquitos medios, no hay facilidad para comprar
un tapaboca, una mascarilla, como usted le llame, no hay las pruebas como en otros lugares. O sea, Cuba es Cuba, no vamos a entrar en eso ahora. Y le dieron una oportunidad para que él pudiera transmitir por la radio, la única radio. Allá no hay radio católica ni radio privada, allá las radios del gobierno como todo. Y le dieron la oportunidad porque se vieron con el cuarto lleno de agua y ese hombre ha dado unos mensajes semanales con el Evangelio en mano que son piezas para guardar. Ya desgraciadamente ya lo eliminaron, pero pudo estar ahí también con su pueblo y sé de todas las iniciativas y por eso para él, para toda la ciudad que está hoy de fiesta, mi abrazo, mi bendición y sobre todo mi felicitación. Dicho esto, pues comenzamos nuestro programa, como siempre lo hacemos, encomendándonos al Espíritu Santo, ese Espíritu que Cristo nos ha dejado para que nos guíe con todos los 7 dones ordinarios, más todos los extraordinarios que el Espíritu Santo nos da, para que nosotros podamos estar de pie y crecidos frente a esta situación que el Señor nos ha puesto delante. Así que comenzamos, como siempre lo hacemos, poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les había dicho al comenzar ahora en este prólogo que tuve con ustedes, le he puesto este programa Pandemia, Crisis Mundial. Y para ello tenía aquí unas anotaciones de la palabra crisis. Y fui al diccionario para que no fuera nada subjetivo, nada que yo me he inventado, sino que al contrario, pudiéramos hacer una pequeña reflexión breve pero sustanciosa de lo que estamos viviendo y de que responde a una crisis. Y en el diccionario de la Real Academia Española, cuando define la palabra crisis, dice que es una situación grave o decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. También dice que es una situación difícil de una persona o una cosa. También dice lo siguiente: una crisis personal es un acontecimiento que conduce a cambios importantes en nuestra vida. Muy importante que escuchemos esto, lo voy a repetir porque me voy a estar centrando precisamente en esta tercera definición de la palabra crisis. Una crisis personal que es la que estamos pasando todos. Sí, el fenómeno es mundial, por eso es una pandemia. Cuando es una cosa local, cuando empezó en la China, era una epidemia. Al irse regando por el mundo, pan significa mucha, entonces una pandemia. Y frente a la pandemia, pues cada persona responde de una manera u otra, porque le crea a la pandemia una crisis. Y decía ahorita que era una situación grave o decisiva que pone el peligro mío como desarrollo. Entonces ahora dice que una crisis es una crisis personal que conduce a cambios importantes en nuestra vida y esto lo estamos viendo. Entonces, cuando atravesamos una crisis personal, esto acarrea ciertos conflictos que nos obligan a tomar decisiones que en otras circunstancias es probable que no hubiéramos siquiera ni valorado. Fíjense que es perfecto lo que estamos pasando. O sea, que si no hubiera surgido esto, quizás usted no hubiera actuado de una manera, no hubiera respondido de la otra, no hubiera sentido lo que está sintiendo en este momento,
no hubiera actuado de la manera que está actuando en este momento, porque ni le hubiera pasado ni por la cabeza. Y esto, claro, trae consigo emociones que traen miedo. De esto tendremos un programa, si Dios nos da licencia, que se llama No tengan miedo, y que es el miedo que produce, fíjense, dolor, angustia, incertidumbre y el miedo, por supuesto. Así que con esto de trasfondo, quería comenzar esto porque tenemos la oportunidad en este momento de crecernos. Ya todos más o menos estamos casi a 4, ahorita 5 meses de cuando empezó esto a este nivel en que nos encontramos. Hubieron meses que parecía literalmente que el mundo se estaba acabando. Había que ver las imágenes de calles como Nueva York, París, Roma, Milán, Madrid, las mismas ciudades de Lima, Bogotá, las calles, por ejemplo, de la Florida, las Miami, ciudades que usted está acostumbrado a ver en televisión lleno de gente, la cosa, y de pronto pareció una película de ciencia ficción. No había una sola persona en la calle y todo el mundo estaba encerrado. Se decía que esto, se hablaba de los guantes, la mascarilla, la separación, que nadie tocara a nadie y todo, porque claro, nunca habíamos pasado por esto. Y entonces cuando hay algo desconocido, pues hay muchas reacciones. Esto, si tuviéramos aquí un psicólogo, nos podría dar muchas recomendaciones y muchas aclaraciones de lo que estamos pasando. Con el transcurso de estos meses y lo que falta, pues empezamos a ver cosas más claras. Por ejemplo, ahora nos dicen que no hace tanto falta los guantes como sí hace mucha falta que muy frecuentemente, lo más frecuentemente posible, nos lavemos las manos simplemente con agua y un buen jabón. Eso es todo. Y si usted está, por lo tanto, no hace falta, acuérdense que todo, la misma boquilla, la misma el tapaboca que todos tenemos en el bolsillo, guardado en algún lugar. Yo lo tengo aquí en mi camisa, pues aquí lo tengo, aquí tengo yo. Todos estamos, esto es una pieza en este momento que todos nosotros usamos. Y aquello que era tan difícil para nosotros en un momento dado, era todo duro porque uno nunca se pone esto. Yo cada vez que me la pongo me recuerdo que cuando yo era niño, pues uno buscaba jugar a los vaqueros. Y pues entonces yo me ponía los pantalones aquellos que tenían unas cosas a los lados, la camisita de cuadro, el sombrerito de vaquero y una cosa muy importante, había que ponerse el pañuelo porque si no, uno no era un bandido, ¿no? Con aquella pistola con el fulminante para disparar. Pues me parece que estoy regresando a mis tiempos y al principio uno no sabía y ahora mire, ya la tengo puesta. O sea, ya es algo automático y vamos a estar por un tiempo con esto. Yo tengo 2 o 3, la tengo en el bolsillo, me la quité por el programa, pero inmediatamente que se termine, pues los camarógrafos la tienen puestos y demás. Entonces, todo esto responde a una situación que nosotros tenemos frente a nosotros. Esto es la realidad, o sea, usted compra alimentos, cuando los trae los lava bien, se quita los zapatos, cambia de ropa, todas esas recomendaciones que nos han dado. Inclusive nuestras parroquias, al permitirnos abrir los lugares de culto. Y aquí ya hago mi primer paréntesis que lo voy a estar haciendo frecuentemente. Y para poder un poquito corregir, especialmente corregirnos nosotros que somos cristianos, que somos católicos o cristianos no católicos. Se habló en un momento dado de cerrar las iglesias. Y yo decía, no, eso no está bien dicho. Las iglesias nunca han estado cerradas. Si usted conoce su fe, como bien dice el programa, nuestro querido amigo Pepe Alonso, conoce tu fe en vivo, conoce tu fe, Padre Pedro Núñez, y la fe en vivo, Pepe Alonso, pues uno y el otro, conociendo nuestra fe católica y viviendo la plenitud, pues nosotros sabemos que la iglesia no es un edificio. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos todos.
somos el cuerpo místico de Cristo y la palabra iglesia, como lo hemos dicho muchísimas veces, significa asamblea de creyentes. Por lo tanto, fue totalmente incorrecto hablar de iglesias cerradas. Y yo creo que nunca ha estado la iglesia más abierta que en estos momentos, porque usted nada más que hacía entrar en el mundo del internet, navegando por esas redes, y usted veía cientos de sacerdotes en los lugares más increíbles del mundo, capillas, catedrales, parroquias, en sus mesas de sus casas. Bueno, ¿qué no veíamos? Haciendo todo lo posible por estar con su feligresía, casi tratando de salir por la pantalla para llevarles el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Aquí mismo yo no daba la comunión, pero siempre hacíamos la comunión espiritual. Pues todo esto junto a retiros, a conferencias, a convivencia. Yo hice una convivencia que todos los años la hacemos. Fue la número 31, y yo sinceramente en un momento dado, por los miedos, por todo esto, porque uno no sabe al principio qué iba a ser, porque todo era cérrate y todo, y uno no sabía, y vimos que Dios nos iba moviendo, porque si usted depende de Dios y le da un voto de confianza, Dios comienza a trabajar en usted y con usted. Pues entonces vino esa voz que Dios te interpela, dice, ¿por qué no va a haber convivencia? Claro que va a haber convivencia. Y nosotros que siempre tenemos bajo la carpa, de hecho, esa convivencia hemos hablado anteriormente en otros programas, en esta ocasión siempre ponemos una carpa alrededor de 1,000 y pico, casi 2,000 personas. Pues en esta ocasión fijo, claro, no fue como siempre viernes, sábado y domingo, pero fue sábado completo y domingo completo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, conferencias, mensajes, cantantes cristianos, católicos, hora santa, el concierto que fue precioso. O sea, todo lo que usted pueda pensar se hizo. Y habían conectado más de 20,000 personas. Por lo tanto, no lo tuvimos localmente, pero lo tuvimos internacionalmente. Y como aquí nosotros, ¿qué decirle? Los sacerdotes todos tenemos historias para contar. Por eso le digo que nunca estuvo la iglesia cerrada. Al contrario, yo creo que la iglesia en este momento se ha crecido. No estábamos en la rutina, en lo tradicional de venir al templo, a los lugares de culto, a las casas de oración, como usted quiera nombrarle, pero la iglesia, hermano, nunca se ha cerrado y nunca la podrán cerrar, porque para eso tendrían que matarnos a todos los que somos cristianos, y aún así, aunque no estuviéramos físicamente, la sangre derramada por los cristianos hablarían de la iglesia presente en todo momento y en todo momento de la historia. Por lo tanto, primera corrección, la iglesia nunca ha estado cerrada. Los lugares de culto se cerraron por precaución, por todas las medidas que hubo que tomar, dado la explosión que esta pandemia tuvo. Pero ya estamos en lugares fase 1, fase 2, fase 3 y se han tomado precauciones. En caso de que en una parroquia hay algún tipo de contaminación, hay todo un protocolo para cerrar el templo por unos días, fumigar, identificar, y si se rebasa, pues volver otra vez a abrir con el mismo protocolo de fumigación y todo lo demás. Pero estamos ahí, vamos caminando. Y fíjense que frente a esta crisis, frente a este panorama, nosotros hemos reaccionado muy positivamente, como le digo, los compañeros sacerdotes en el mundo entero, mire, y me quito el sombrero, yo me quito el sombrero, y me siento muy orgulloso de ser parte de ustedes. Dicho esto, también vemos cómo la familia ha respondido, y la familia pues ha buscado la manera de que los niños se puedan entretener. También psicólogos, psiquiatras de niños han aportado para que el niño no tenga un trauma, porque usted a un niño lo ha encerrado de pronto y ya no juega con sus amiguitos, pregunta por sus primos y demás. También aquí hemos tenido que hacer una introspección muy, muy tremenda
con nuestros ancianos, porque hubo un momento en que se lastimó. Yo creo que lastimamos mucho a nuestros ancianos porque hubo abandono, por eso vieron que en algunos lugares hubo una gran mortalidad en lugares de retiro. ¿Por qué? Porque ahí vimos muchas veces el descuido, la falta de atención, yo diría formal y responsable de lugares donde están las personas de la tercera edad. Y eso responde mucho a cómo el mundo de hoy visualiza a las personas de la tercera edad. Este no es un momento que el ser, vamos a poner la palabra, ser viejo, ser anciano, se valoriza. Hubiera un momento en que una persona anciana, una persona ya de años, era valorizada. De ahí vinieron los nombres como don fulano, don fulana, el señor fulano, que eso había que ganárselo. Y decirle a uno don no era sentido de, ay, no, me está poniendo viejo. No, el don era que usted le están diciendo que usted tiene una valía, que usted tiene una postura, que usted ha tenido una presencia. Hoy en día la gente a veces un poco hasta ridículamente, en mi opinión, uno le dice, mire doña fulana, ay, no me diga doña, aquello, pero por favor, si ya usted tiene las canas donde tiene, aunque usted se las tiña, pero usted las tiene. Entonces yo creo que esto responde a esa visión de que todos queremos ser eternamente jóvenes. Yo creo que quisiéramos resucitar a Ponce de León para que siga buscando la fuente de la eterna juventud. Y no nos damos cuenta de que cada momento de la vida tiene una valía. Pues esa visión que ya la teníamos, porque nadie quiere ser viejo y nadie quiere ser feo y nadie quiere ser, que la famosa película, canción española, que se mueran los feos, nadie quiere ser feo, nadie quiere envejecer, todo el mundo quiere ser lindo, famoso, celebrity. Pues esa visión, cuando vino esta crisis, pues entonces empeoró, porque no teníamos en nosotros una visión de respeto y sobre todo de valía para las personas que no son lindas, que tienen impedimentos, los que estamos en alto riesgo por la edad, porque la diabetes, por problemas de presión. Pues entonces vio como la pandemia, hace que esta gente sientan mucho más la crisis. Porque cada vez que, bueno, las personas jóvenes, pero las personas mayores y los de alto riesgo, y lo repetían y lo repetían. Entonces, esto hace que mucha gente esté en pánico. Y tengo aquí una historia aquí de la parroquia, que el ministro que asistía a esta viejita, cuando todavía lo habla, todavía llora. Todavía llora, un ministro nuestro, un hombre muy bueno, que ha ayudado mucho en este momento, pero increíble, don Agustín, Agustín de Jesús. Y lo menciono porque verdaderamente él comparte su familia, como viven cerca, se han extremado, pero de una manera increíble. Que Dios lo bendiga. Yo no le quiero quitarle el mérito, pero él era el que llevaba la comunión. Y todavía me llora porque bueno, con todo el distanciamiento y todos estos líos que tenemos encima por esta pandemia, pues entonces él se entera de que la viejita estaba teniendo dolores de pecho, pero como esto y lo otro, y ella se sentía acosada de que si los llevan al hospital tienen que dejarlos solos, no pueden estar con ellos. Y esto no es no es lo que se decía, sino cómo se decía, porque a veces los medios son muy alarmistas. Pues entonces la viejita empezó a tener dolores de pecho y no lo decía, hasta que estos fueron varios días, hasta que un día una nieta viene, porque podía, porque estaba bien, no estaba contenta, y viene a ver a su y la ve que ella está hablando con su nieta y se pasa la mano y dice, abuela, tú te sientes mal. No, mi niña, no. Entonces, pero ve porque uno cuando le duele el corazón, uno se pasa la mano como si uno pasándose la mano le quitaría el dolor al corazón, que es totalmente totalmente ficticio, porque eso es algo muscular, eso adentro, y pasándose la mano por el pecho no va a dejar de aparecer. Y entonces la dije, no, abuela, vámonos para el hospital. Entonces ella, a regañadientes, pusieron sus maletitas, le llevaron, pero cuando llegaron, que vino la ambulancia, ya había muerto. Y cuando estaban en la ambulancia, pero abuela, ¿por qué no nos lo dijiste? Dice, no, porque como decían que si me llevaban me tenía que quedar sola, yo no quería morirme sola, yo me quería morir acompañada de ustedes. A eso hemos llegado.
Por eso hay que tener mucho cuidado frente a esta crisis, porque podemos o crecernos como personas o empequeñecernos de una manera que no se va a notar nunca que nosotros éramos gente de fe. Por eso, en esta primera parte de este programa, y quería como concientizar que nosotros todos, tenemos una tremenda oportunidad para crecernos como seres humanos y como hombres y mujeres de buena voluntad y también como cristianos, obedeciendo todos los protocolos, obedeciendo todo lo que tenemos, porque nadie más que nosotros, cristianos, tenemos que ser responsables, tenemos que alentar a las personas, tenemos que seguir las directrices. Pero dicho esto, también tenemos que decir que tenemos que tener sentido común, tenemos que vigilar cómo hablamos, tenemos que saber cómo tratamos a las personas y tenemos que conocernos cada día más para saber que si estamos en depresión, si tenemos ansiedad, si nos sentimos deprimidos, poder con humildad uno aceptarlo. Porque, como decía Santa Teresa, la verdad es la humildad y ser humilde es aceptar la verdad. Por eso, frente a esta pandemia y esta crisis mundial, el cristiano tiene una respuesta que puede ser positiva y de santidad y crecimiento para todos nosotros. Pero ahora vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida con este tu programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes en su programa Mientras el Mundo Gira. Y como siempre hacemos, porque es muy importante esta parte de darles a ustedes un texto bíblico, para que después de compartir lo que siempre compartimos, usted personalmente, en su grupo, en su comunidad, ahora más que nunca, que a lo mejor usted está con su esposa, sus hijos, pueden hacer un círculo de oración o virtualmente. He tenido la gran bendición de hacer ponencias y sobre todo, yo diría, tertulias apostólicas con grupos en Guayaquil. Les mando un cariño y un saludo al grupo de Guayaquil, de la República Dominicana, de Cursillo, también en Tampa y en Costa Rica. Estos grupos de matrimonio han sido grupos de 100 y pico, que a veces me había pedido una hora y cuarto, cuando veníamos a ver, habíamos pasado casi 2 horas, porque ha sido una ponencia casi siempre en torno a la familia, en este momento que nos ha tocado vivir, y al mismo tiempo después hacía preguntas y respuestas, y para mí fue un deleite. Pues esto que le estoy dando también el texto para que usted pueda después leerlo con familia, leerlo personalmente y también después pues dar también su reflexión. Puede tener el grupo, dice, mira, el padre habló de esto, a mí me parece esto, y yo he tenido la inspiración, todos estamos inspirados por el mismo Espíritu Santo. Y en esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes el Salmo número 8, completo, desde el versículo 1 hasta al versículo número 9. Para mí este es uno de los salmos más hermosos que hay. La salmodia toda es espectacular. Decía San Agustín que todos los libros de la Biblia son espectaculares, todos están inspirados, pero que en la salmodia había como una síntesis de toda la Biblia, porque hay salmos para la alegría, para el gozo, para la tristeza, para el abandono, para la enfermedad, para la curación. Y es verdad,
Por eso la iglesia tiene su oración oficial, que es el salterio, que lo rezamos todo el clero. Algunos la rezan las 5 horas de la liturgia de las horas, todas están basadas en los salmos. Los sacerdotes diocesanos, la mayoría hacemos la parte que es la lectura, la parte de la lectura de la mañana, los laudes, y por la tarde las vísperas. Algunos tienen más tiempo, también hacemos las completas, que ya es cuando nos vamos a dormir. El primero que hacemos es oficio de lectura, que son las lecturas que la iglesia nos pone y se va junto con los laudes. Un día podemos hablar un poquito de la salmodia y todo lo que es la liturgia de las horas, pero vamos a ir ahora al Salmo número 8. Vuelvo a repetir del versículo 1 al 9. Y dice así: Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra, tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Y ahora viene la parte que esto es para ponerle música. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todos, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Esto es una joya. Y por eso he tomado este texto para hablar un poquito con ustedes de la valía que tiene el ser humano. El ser humano que está creado a imagen y semejanza de Dios y que en momentos como esto, en momentos de crisis, como yo les leía, tenemos la oportunidad. El momento histórico como tal nos da la oportunidad. Entonces, nosotros somos, yo diría, como los filtros. Están pasando muchas cosas que son duras, dramáticas, lastimosas. Quisiéramos que estuviéramos viviendo una pesadilla, pero no, esta es la realidad. Pero aquí es donde viene y lo que a mí me ha ocupado, y por eso era mi interés hablar con ustedes. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi reacción? Hay personas que, pobrecitas, están en una crisis muy grande, prácticamente en una histeria. Otras tienen están muy deprimidas. Otras están víctimas del miedo, que el miedo paraliza. De hecho, vamos a tener un programa basado en un texto de las múltiples veces que Jesús nos dijo, no temas. De hecho, aquí vamos a tener Dios mediante, porque aquí se vive un día a la vez. Un sacerdote muy bueno, sacerdote Padre Terry, que es redentorista y es un hombre que tiene todo un ministerio de sanación y liberación muy bueno. Y él va a darnos un taller pequeñito porque no podemos estar juntos muchas horas, pero ayudarnos a examinar lo que es el miedo. No quiero adelantarme un programa, pero el miedo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el miedo como parte de defensa del cuerpo, el miedo que nos puede atrapar y las defensas que tenemos como cristianos para manipular, para lidiar con el miedo. Pues hay gente que está totalmente atrapada en esto. Hay personas que tienen una psicosis y entran en todas estas cosas psicológicas. Gente que van a la iglesia porque tienen mucho miedo. Otra gente que tiene miedo para una cosa, pero no para otra. Bueno, entonces mi respuesta a esto puede ser la gente que es un poco alocada, las hay, que se van para las playas, se van para aquí, no se ponen la mascarilla, no atienden a la distancia física. O sea, tenemos este espectro que está en los dos, ¿no? Los dos extremos. Pero entonces el cristiano
ese ser humano que se ha creado, que Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdas de él? Lo has hecho casi como Dios, por eso el Salmo es una maravilla. Y aquí estamos nosotros, que en este momento histórico que donde los libros hablarán no del momento, no de la pandemia, sino de nosotros que vivimos en esta pandemia. Porque pandemias han habido. Mire, el chikungunya, el SARS, la fiebre porcina, el dengue, la influenza, el SIDA. Bueno, yo tuve hace unos meses delante de mí, porque he estado mirando, he estado estudiando el fenómeno, o sea, y me impactó tanto que de los años 80, 82 hasta el día de hoy, porque el SIDA no tiene cura, tiene un tratamiento muy efectivo. De hecho, las personas que tienen ese virus, muchos de ellos no mueren del virus, pero son gente que tiene un riesgo, tienen que cuidarse mucho, pero del año 82 para acá han muerto de SIDA 32 millones de personas. Y ya es una cosa del pasado. O sea, que lo que digo es que tenemos que ver esto dentro de un panorama que no puede oscurecer una realidad histórica en la que estamos imbuidos. Esto es parte del proceso de la humanidad. Además, que hay cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta, porque esta es una pandemia de salud, pero hay unas pandemias que arropan el mundo y que nosotros hemos aprendido, aunque nunca debimos de haber aprendido, pues son cosas que nos meten una bofetada. ¿Qué esto me habla usted de la pandemia de narcotráfico que arropa el mundo? Ciudades y países que han cambiado su realidad sociopolítica totalmente. Lugares donde hay dictaduras, donde el mundo casi duerme, o sea, que ni mira para allá. Pensemos en Venezuela, la situación precaria que hay en nuestro país, hermano, donde no hay medicina, no hay comida. Y no me digan a mí que yo me estoy inventando esto, porque tengo familia y amigos, sacerdotes, compañeros, que me han llamado: por favor, Willy, si tú puedes ayudarme de alguna manera, porque tengo los viejitos de mi parroquia que se me están muriendo porque no tengo un poquito de nada para darle, un poquito de arroz y frijoles o habichuelas, como usted le llame. No hablemos de carne ni de pollo, básico, un poquito de arroz con algo. No lo tiene, que no hay antibióticos, que no hay nada. Religiosas que conozco que vienen aquí no es para buscar cosas tan elementales como toalla sanitaria o papel higiénico. Entonces, Cuba, Jamaica, Haití, y el mundo ni mira para allá. Este narcotráfico que se ha unido a la guerrilla y que han sido horribles. Y esto es una pandemia, esto mata todos los días. Yo digo, aquí en Puerto Rico tenemos personas fallecidas por el coronavirus, pero todos los días aquí mueren personas productos de narcotráfico en los puntos de droga. Y no hablemos de México, de El Salvador, de Nicaragua, de todo esto, porque el narcotráfico es un fenómeno que ha arropado el mundo. Y por lo menos el coronavirus es algo parte de la dinámica de vivir en un mundo que tiene bacterias y tiene virus y cosas. Pero estas cosas que están afectando a la fibra, porque ¿a dónde no ha llegado el tráfico de droga? ¿Qué hogar no ha sido tocado? ¿Qué familia no ha sido tocada por esto que tiene que haber empezado en las mismas mazmorras del infierno? Y mire, hemos aprendido. Yo aquí mismo en la parroquia de vez en cuando siento una ráfaga. Y sé que las cuestiones de los puntos de droga matándose unos para otros, donde muchos de esos jóvenes que están en esos grupos le dicen a usted, porque los he hablado con ellos en la cárcel, me han dicho a mí: bueno, es que yo creía, a mí me arrestaron, pero ya yo estaba dispuesto a morir, pues yo sabía que yo a los 20 y pico de años me iban a matar, y por eso yo estaba disfrutando la vida con la jeva, con las mujeres y con el billetaje que tenía. Un muchacho de 20 y pico de años que tenga una mentalidad que va a vivir hasta los 23 y 24 años porque lo van a matar en un punto de droga, y que eso no es uno ni es dos, es una mentalidad de los diferentes grupos, que una maestra de tercer grado me ha dicho a mí llorando: padre, yo no puedo, porque le mandé a hacer un ensayo a mis estudiantes
Y vi que uno de ellos le dije, pero fulanito, ¿por qué no estás haciendo un ensayo? ¿Qué tú quieres hacer como cuando seas grande? Y digo, maestra, yo no voy a hacer nada. Yo cuando maten a mi tío en el punto, yo voy a coger el punto de mi tío. Punto de drogas. Un niño de tercer grado tiene 7 años. Eso es una pandemia también. Y aquí está el tráfico de órganos de niños que se venden por dinero en internet, un par de ojos, un riñón, un pulmón, una córnea. Y miren, y estamos hablando de cientos y miles de personas, de muchachas que desaparecen en el mundo, porque hay todo un trato de blancas en el mundo entero, en nuestros países. ¿Y quién habla de esto? Entonces, por eso digo, cuidado con esta cosa como si estuviera acabando el mundo. El mundo hace mucho rato que está dando indicios de que está en una crisis muy grande. No es solamente la crisis del coronavirus, hay una crisis que está muy metida dentro del ser humano, que nos hemos deteriorado y que por eso cuando vienen estos momentos entramos en esta cosa y que a veces el instinto de sobrevivencia opaca nuestro testimonio cristiano. Y por eso actitudes, frases como, si llega el momento de que quitarle los respiradores a los viejos para dárselo a los jóvenes. Oiga, que estos no son muebles viejos que usted mete en un almacén, son personas que son las que han hecho todo para que ese joven esté hoy. Y para que ustedes vean, tengo muchos ejemplos, hermanos, tendríamos que tener horas, pero un matrimonio que conozco, 5 de familia, papá, mamá, 2 niños y la abuela, la vieja. Pues para que ustedes vean, porque Dios tiene un sentido del humor que nosotros no tenemos, en la casa se contaminaron el papá, la mamá, los 2 niños, la abuela no. De hecho, es la abuela la que en este momento está, ya ellos han pasado todo peligro, pero fue la abuela, la vieja, la que cuidó a los 4 miembros de la familia, al hijo con su esposa y sus 2 nietos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque otra cosa es que un abuelo diga, mira, yo estoy contaminado, mi nieto también, y si es necesario yo lo doy. Eso es otra cosa a que usted esté hablando públicamente como lo escuchamos. No, que en un momento dado hay que quitar. Señor, tenga cuidado con lo que usted dice, porque la gente está escuchando. Y es muy triste que tú me estés diciendo a mí, porque ¿qué usted puede hacer con la edad que usted tiene? Se la puede quitar, pero usted la tiene. Usted tiene 80 años. ¿Okay? Entonces yo tengo 80 años, me siento bien, pero sé que en un momento dado, si yo me contamino y voy a un hospital, yo estaré al final de la lista. Eso no es humano, eso no es cristiano. Y usted me va a decir, bueno, padre Willy, ¿y usted qué? Porque un viejo ya está terminando y un joven está por empezar. Un momentito. Porque en este país donde yo vivo se entierran más jóvenes que personas mayores. Y uno nunca sabe. La vida y el futuro de esa vida la sabe Dios. Porque hay mucha gente que se muere temprano y hay mucha gente que se muere muy viejo. Uno no sabe. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy importante situarnos en este momento histórico. La misma palabra, que de eso tenemos otro programa. La persona que sale, y yo entiendo, fue algo nuevo, hubieron generaciones que nunca habían pasado por esto, hubieron otras que sí, las que tuvieron que vivir con la viruela, los que tuvieron que vivir con la fiebre amarilla. Imagínense que la fiebre amarilla aparece cuando se está construyendo el canal de Panamá, era mosquito. Imagínense un canal de Panamá con el calor, la humedad, el agua, aquello eran víctimas por donde quiera, y aquello era horrible. Imagínense, lo transmitía el mosquito. ¿Y dónde? En nuestras islas no hay mosquito. Que por cierto tenemos por eso epidemia de dengue. Y de dengue hemorrágico se muere mucha gente. Entonces, esto no es lo primero. Y hay gente que ha vivido con todo esto. El sarampión, ¿cuánta gente no murió de sarampión? Y la gente lidió con estas cosas. Pero había algo dentro de ellos muy importante. Una fe que definía a la persona. Y yo creo que a mí mi fe me tiene que ayudar a sobreponerme y a no caer en la histeria colectiva.
porque yo no puedo. Por eso digo, apaguen el televisor. Ya usted escuchó a la persona responsable de su gobierno, a la persona responsable de la salud de su país. Ya lo usted tiene. Usted sabe ya todos los protocolos que usted debe de tener en su casa, en su trabajo, para no contaminarse, una distancia física. Ya hablaremos no social, física, cómo lavarse las manos, cómo tener la higiene, cómo usar el cloro, el alcohol, todo eso que ya sabemos. Bueno, una vez, pero no se me vuelva un número 8. No tenga cosas que no tienen sentido. Y yo creo que es donde el cristiano, inspirado y sostenido por la fe, no una fe que me aliena, no una fe que me hace vivir como Alicia en el País de las Maravillas, no. Una fe que me tiene a mí con los pies en la tierra, y porque tengo los pies en la tierra, yo estoy muy consciente del momento, de la gravedad, de la seriedad, y tengo que ser persona responsable conmigo, con los demás. Pero yo no puedo todo el día estar, como dicen por ahí, googleando y bien, porque usted sale, está así, ¿y qué es esto? Que usted no tenga nada bonito, bueno que decir durante el día, que todo lo que usted, uy, murió aquí, y aquel tour, y aquí contamina. Usted sabe lo que usted está haciendo. Me decía mi señora madre, ten cuidado, hijo, con la gente que te da cuerda. Yo no puedo, porque si yo estuviera así, yo no podría estar aquí hablando con ustedes. Y yo vivo solo. Si yo me enfermo, tengo que recomendarme a Dios, porque yo no puedo pedirle a nadie que venga aquí si yo estoy contaminado. Me tendría que ir a un hospital, a donde fuera. Y como yo soy de la tercera edad, o sea, que si yo me pongo a pensar, yo aquí me hago una muralla china. Bueno, de los chinos no podemos estar hablando mucho, porque enseguida hablamos de que esto vino de la China, los pobres chinos. Pero me hago aquí una fortaleza medieval, y que me pongan las cosas así como si fueran los leprosos del pueblo de Israel, que los ponían en cueva, para llevaban en una cueva abajo y le tiraban las cosas. No, yo no puedo pensar en eso, porque yo tengo un compromiso. Yo mismo, yo me he hecho la prueba 3 veces, con lo que eso conlleva, porque yo me puedo haber hecho la prueba ahora y dentro de 20 minutos me puede haber contagiado con alguien que vino, que esas cosas que pasan. Pero yo confío en un Dios que es bueno, me cuido, me alimento, tengo descanso, voy viendo lo que me han dicho y tomo cartas en el asunto, pero yo trato de actuar lo más normal posible dentro de la normalidad en que nosotros vivimos. Y yo creo que esto es la respuesta de nosotros ante una crisis que nos afecta. Por el tiempo que nos afecte, en este momento se habla de vacunas, de cosas, pero mientras tanto, esto es lo que nos ha tocado. Y nosotros, que somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, no somos gente que por sobrevivir hacemos lo que sea. No, esas son actitudes de un mundo que cree que todo está aquí. No, eso es esas películas de que se hunde un barco y la gente le pasa una por encima de la otra. No, que tengamos tentación de eso, sí, porque somos humanos. Esto pesa, tenemos miedo. En una situación sudamos frío, nos da miedo, no tenemos... Claro, eso es bueno. Dios lo puso en nosotros para que nos cuidáramos y tuviéramos cuidado de nosotros y de los demás. Pero de ahí a que yo pierda la civilidad, la humanidad y mi cristianismo, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso, nosotros en este momento histórico, frente a una crisis, nosotros tenemos que crecernos. Vienen los momentos heroicos, donde usted ve médicos, policías, bomberos, sacerdotes, enfermeras, gente que ha tomado posturas, lo veíamos, gente que se contaminó, pero no se ausentaron, no. Yo aquí tengo enfermeras y médicos que me hablan de gente que está ahí en primera fila, que no ha dejado los hospitales, no ha dejado sus turnos. Eso lo vimos en España, lo vimos en Italia, lo hemos visto en Estados Unidos. Que gente que estaba agotada, extenuada, porque horas y horas y horas. Y yo creo que
nos han enseñado, sacerdotes, religiosas, que hemos ido a los hospitales cuidándonos, pero es que tenemos que dar ese paso que a lo mejor el mundo no lo entiende. No, porque eso es ser temerario. No, yo tuve una señora que estaba muriéndose, de hecho murió de cáncer, tan humidita, y vino su cuñado. Me dijo, padre, mi cuñada está pidiendo un sacerdote, y yo le voy a dar el testimonio porque lo he dado en la parroquia. Yo tuve miedo. Y yo en un momento dado titubeé y tenía la exhortación, la amonestación o las directrices de mi señor obispo, que ha sido muy comprensivo. Dice, mire, ustedes cuídense, tengan cuidado, use su discreción. O sea, yo no tenía nada que me forzara, entre comillas, a tomar ninguna decisión. La hermana de esta señora era enfermera, la estaba cuidando. Yo sabía. Y hubo un momento, hermano, fue un segundo, una fracción de segundo, donde yo titubeé. Pero entonces me llamé a capítulo. Tú eres sacerdote. Y le dije, ¿cómo no? Pero fue algo bien claro. A mí me pareció que fue un siglo, pero él ni se dio cuenta. Le dije, ¿cuándo me vienes a buscar? Yo voy. Y yo me preparé, me protegí, fui a la casa limpísima, porque si tiene una hermana que era enfermera, aquella casa más pulcra y más higiénica no podía ser, todo muy bien, pero fue una experiencia hermosa, porque era una persona que estaba allá en los umbrales de la muerte, estaba ya sequita, se confesó la comunión, la unción de los enfermos. Qué lindo, qué momento que para mí fue tan hermoso. Y cuando yo salí, yo tenía una paz muy grande, que yo me hubiera perdido si por el miedo yo me hubiera quedado encerrado en cuatro paredes. Y le doy mi ejemplo, como han habido muchos compañeros míos, como han habido médicos y personas que se han tirado a la calle a socorrer, siempre y cuando salvaguardando. Y todos los que conozco, ninguno, bendito sea Dios, se ha contaminado para nada. Y eso es lo que es tan importante para nosotros, el crecernos, el que tu casa no se convierta en un infierno, en un lugar donde la violencia doméstica reine, donde la palabra hiriente, donde usted está gritándole a todo el mundo, donde usted se encierra para no ver a nadie. No, eso no es. Y eso, hermano, no tiene que ver absolutamente nada con el coronavirus, que es lo que yo pregunto. ¿Qué tiene que ver con el coronavirus que yo esté contestándole mal a mi esposa, a mi esposo, que yo esté de mal humor todo el tiempo? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que nosotros entremos en una crisis matrimonial? Porque después de 40 años ahora yo me doy cuenta que yo no te quiero, pero ¿qué tiene que ver? Eso no tiene que ver con el coronavirus, eso tiene que ver conmigo, de cosas que estaban guardadas y nunca se les dio aire, nunca se les trajo a la luz, y ahora con esta crisis existencial, personal, bueno, pues entonces se abrió. Entonces son señalamientos que Dios nos ha dado, no castigos, señalamientos para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que vivir en presencia de Dios en todo momento de nuestra vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y yo creo que este es el valor espiritual que yo le veo a este momento. Nos podemos crecer al punto de que Dios se sienta orgulloso de nosotros como hijos de Dios y como iglesia suya que somos. Acuérdense que usted y yo tenemos una alianza y yo la debo, mire, ahí a la raya. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Y acuérdense que queremos saber de ustedes, así que escríbanos a mundogira@ewtn, porque nos gusta estar en comunión y sobre todo en comunicación con todos ustedes. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, que la Virgen me los arrope y que Santa Clara interceda por nosotros para que siempre podamos estar a la altura de lo que Dios nos pide, que no nos achiquemos, sino que nos crezcamos para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.